entretenerte y no perder oportunidades. Para saber más de todo lo concerniente a economía, empresa, empleo, emprendedores, seguros, fundaciones, inteligencia artificial. Para estar en este mundo, escucha Art Business con Roberto Rodríguez Manzaneque. Lunes y martes a las 6, jueves y viernes a las 5 y de propina los jueves sesión vermú a las 2 de la tarde. Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business, Radio Libertad. Bueno, vamos a entrar con nuestro querido colega Felipe Ranz, que está al otro lado del teléfono, quien nos va a contar, bueno, es una noticia más que del día, de la semana, que es el caso Grifols. ¿Estás ahí, Felipe? Estoy aquí, también con un buen catarro. Sí, pero tú también es verdad que bueno, también estás pasándolo mal. Sí, efectivamente, sí, la verdad que pero bueno, sobrevivo. Amigo y compañero Felipe, cuídate. Hombre, Julián. Que ya tenemos una edad, tú y yo. Sí, ya hay que cuidarse, sí. La verdad que sí, pero de todas formas esto te da como más joven, más mayor, lo que sea. Esto, lo que pasa es que si eres más joven te dura menos, eso sí hay que reconocerlo. Sí. Pero vamos, aquí un poquito paciencia. Creo que querías analizar un poco el caso Grifols, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues sí, es un tema muy curioso porque lo que ha ido saliendo pues ha mezclado muchas cosas, ¿no? El tema empezó por un informe que hizo la empresa Gotham diciendo que Grifols había manipulado las cuentas, que su endeudamiento era muy alto, que su valor estaba cercano a cero y que su apalancamiento era muy alto y demás. Y bueno, pues eso dio lugar a una bajada en bolsa muy fuerte y yo lo que quería es comentar los distintos aspectos que se deben de tener en cuenta en una crisis como esta, ¿no? Uh-huh. Para acusar a una empresa de manipulación, lo que tiene que ocurrir es que la empresa no haya cumplido los estándares que le son aplicables. En el caso de Grifols, en sus estados financieros consolidados, que son los que ha analizado Gotham, pues estos estados financieros consolidados tienen que realizarse de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, que son las que aplican a todas las consolidados de las empresas que cotizan en Europa, la Unión Europea. Entonces, sí, ahora mismo la Comisión Nacional de Mercado de Valores está pidiendo información a Grifols y también ayudará en todo este trámite su auditor. Y entonces, si algún aspecto de estos estados financieros no han cumplido esta normativa, pues se puede hablar que hay manipulación. Pero otra cosa distinta es la propia interpretación que un analista haga de las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque un analista, incluso sin hablar de manipulación, puede hacer sus propios cálculos y llegar a las mismas conclusiones y decir, bueno, yo he analizado esta empresa y de acuerdo con mis estudios y mi análisis y mis hipótesis, pues yo creo que la deuda es muy alta, que el apalancamiento es muy alto, que su valor es cercano a cero, que aconsejo la venta. Todas esas cosas se pueden decir igual. Pero ¿qué ocurre? Claro, empleando la palabra manipulación tiene un efecto mediático más fuerte y evidentemente el beneficio costo es más grande, porque este Gotham no es un analista independiente, es una empresa que, como ellos han reconocido, toma posiciones bajistas, y aquí había tomado una posición bajista, claro, Grifols, y por lo tanto pues han forrado. Lógicamente, si hubiesen hecho la misma crítica sin poner la palabra manipulación, pues yo no digo que también hubiese tenido algún efecto, pero a lo mejor el efecto no había sido tan potente y lo que ellos habían, el dinero que han sacado, el beneficio al liquidar esa posición bajista, pues hubiese sido menor. Es que tú fíjate, claro, si tú dices la palabra manipulación, hundes la cotización, si previamente has tomado una posición en corto, pues fíjate. Claro, aquí lo que hay, yo he estado viendo un poco el informe, no completamente, pero hay una acusación que sí sería manipulación, ¿no? Ellos dicen que Grifols ha consolidado por integración global dos empresas, una BPC y otra GEMA,
sin poseerlas, sin tener participación en ellas, simplemente porque tiene una opción de compra. Grifols vendió estas empresas a uno de sus socios, a la empresa Scranton, que se está estudiando también, y entonces la vendió, pero se emitió una opción de compra. Entonces Grifols puede volver a comprar esas empresas cuando se quiere. Pero en este momento su participación es cero, pero eso no lo niegan los estados financieros. Lo que ocurre es que la normativa internacional, concretamente la NIF 10, establece que se debe consolidar aquellas sociedades en las que se tenga un control efectivo, con independencia de las participaciones que tengas. Entonces, aquí este problema, si Grifols demuestra ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores que tenía el control efectivo de estas sociedades, que eso se mide no solo por la participación, sino se mide, por ejemplo, por la capacidad para nombrar consejeros, por la capacidad para tomar decisiones importantes, pues si demostrase que tiene un control efectivo sobre estas sociedades, aunque no tuviese participación, estaría bien hecha la consolidación. Y esa es la parte que, desde mi modo de ver, es más delicada y que la Comisión Nacional de Mercado de Valores tendrá que responder. Pero ya digo, no, según la normativa contable, no es imprescindible tener una participación mayoritaria para tener el control efectivo. Y cuando se tiene el control efectivo, no solamente puedes consolidar, sino que tienes la obligación de consolidar. Esa es la parte que, si efectivamente se demostrase que está mal, pues habría que hablar de manipulación. Pero claro, eso está por demostrar. El resto de las cosas son juicios de valor que son perfectamente válidos, porque un analista precisamente se tiene que dedicar a eso, a hacer juicios de valor y hacer sus cálculos en la forma que crea conveniente, ¿no? Entonces, estos son los dos aspectos que yo creo que deben dilucidarse. Primero, el de la manipulación y otro el del juicio de valor. Pero claro, si el Gotham hubiese dado solo su opinión sin hablar de manipulación, pues probablemente el efecto mediático hubiese sido menor. ¿Y cuándo se va a saber más o menos si ha habido una cosa u otra? Pues la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha dado 10 días a Grifols para que presente todas las aclaraciones. Concretamente, lo que más preocupa es su relación con Scranton. Scranton es otra sociedad que es socio de Grifols, con un 8,6%, y en esta Scranton están también participando con un 20% la familia Grifols. Entonces, claro, son sociedades con cierta relación, no sé si llegan al nivel de vinculadas, pero todo esto pues es lo que la Comisión Nacional de Mercado de Valores quiere identificar, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí que es cierto que si se demostrase que eso está mal consolidado, pues sí que habría de una manipulación, una incorrección. Claro. Pero realmente, como digo, que para mí es importante, todos los días estamos viendo en el periódico pues que sociedades de análisis que hacen, informes aconsejando la venta de unas acciones. Consideran que está sobrevalorada, que tiene mucha deuda, etcétera, ¿no? Pero claro, ya poner la palabra manipulación son palabras mayores. Son palabras mayores. Pues Felipe, que muchas gracias, que sabes cómo va el tiempo aquí un poco justo. Cuando sepamos un poco cómo ha quedado la jugada, volvemos a llamarte. O a ver si ya estás bien y te puedes pasar por aquí por el estudio. Estupendo. Y nos dices cómo ha quedado la jugada, porque son temas muy interesantes para que no vuelva a suceder, Felipe. ¿No? Igualmente, Julián, por supuesto que sí, que os informaré. Pues un abrazo muy grande, cuídate mucho. Igualmente, adiós. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Para estar bien informado. Para entretenerte y no perder oportunidades. Para saber más de todo lo concerniente a economía, empresa, empleo, emprendedores, seguros, fundaciones, inteligencia artificial. Para estar en este mundo, escucha Art Business con Roberto Rodríguez Manzaneque. Lunes y martes a las 6, jueves y viernes a las 5 y de propina los jueves sesión vermú a las 2 de la tarde. Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business, Radio Libertad.
Julián, debes de estar cerca ya de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, no, todavía ¿Todavía no. queda? ¿Sí? Como ya he dicho que he salido con retraso, me quedan todavía hora y media. Bueno, vamos con Sí. Rosario, porque como ha dicho tú, el anuncio, la publicidad esta que insertáis, dice, con Roberto además aprenderás. Yo digo, y hoy con Rosario, además con Alfonso, aprenderemos. A ver, Rosario, que teníamos muchas ganas de que vinieras. ¿Qué es esto del PropTech? Que tú eres una especialista, llevas muchos años en el IE con un programa de PropTech. El PropTech tiene un montón de aplicaciones. Te anticipo que ya hemos hablado en este programa con otras personas de PropTech. Le hemos llamado Universo PropTech. De hecho, tuvimos aquí al presidente de la Asociación Española de PropTech, ¿no? Pero tú eres una especialista de muchos años. A ver, ¿qué es esto? Cuéntanos lo que quieras de PropTech o de lo que quieras. Julián, primero darte las gracias. Estoy encantada de que por fin haber podido venir al estudio. La pena es que a ti te ha pillado en el AVE. Y que hablemos un poco, no solo de PropTech, sino de una manera un poco más transversal y más amplia, sobre todo por tener contexto de la transformación digital que lleva viviendo nuestro sector en los distintos verticales los últimos años. Efectivamente, llevo muchos años involucrada con procesos de transformación digital en distintas organizaciones, desde el área sobre todo comercial y de marketing, y asesorando como asesor externo, como consejera alguna startup, alguna PropTech, y mentorizando algunas otras en ese go-to-market, en la definición o bien del prototipo del producto o bien del servicio. Y el estar cerca de los startuperos pues me ha hecho entender que había un gap, una necesidad por cubrir en nuestro sector y que estas empresas vienen afortunadamente con ideas creativas a rellenar esos espacios y esa necesidad. Yo, como te decía, por dar contexto, entiendo que el mundo de la transformación digital y la integración de las PropTech no se tiene que tomar en las organizaciones como un proyecto de tecnología, sino de una manera mucho más ambiciosa como un proceso de cambio. Yo creo, y me lo han preguntado en distintas organizaciones y en distintos foros y eventos y en distintos momentos, ¿por dónde empieza uno a transformarse digitalmente? Y yo siempre reboto la pregunta de una manera que es, ¿dónde te duele más en tu negocio? ¿Dónde identificas necesidades críticas? ¿Dónde identificas oportunidades de mejora? ¿Dónde identificas oportunidades de dar mejor servicio al cliente? Porque en real estate durante muchos años nos hemos olvidado del cliente, nos hemos enfocado en el producto y el cliente venía al final y te compraba el producto o te ocupaba el producto, pero la realidad es que, y me gusta lo que hemos estado hablando antes con Alfonso, porque la realidad es que la pandemia, y no solo la pandemia, sino que hay nuevos modelos de entender la forma de vivir y la forma de trabajar. La salud se va convirtiendo, como decía antes Alfonso, en una herramienta clave para gestionar nuestras vidas, y eso está haciendo que las organizaciones, y en sector inmobiliario abarcamos muchos tipos de organizaciones, tengamos el reto de acercarnos más y mejor a los clientes. Pero es que todo este PropTech, todas estas startups que se integran en las organizaciones, cambian también nuestros modelos de ingresos y, por supuesto, nuestra estructura de gasto, de coste. Y tenemos que entender y asumir que esto ya es un proceso dinámico en el que estas organizaciones o estas ideas o estos proyectos transformadores lo son de manera dinámica y continua. Esto es, si me permites, a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Sí, me miran aquí con cara rara. Sí, me gustan mucho los coches. Conduzco coches, me voy a circuitos a aprender a conducir. Es como todos tenemos una segunda o tercera pasión. Y bueno, pues cuando uno conduce un Fórmula 1, sabe que al empezar el campeonato el coche está preparado de una manera y al terminar el campeonato el coche ha evolucionado bastante, y además cada pit stop que hacen en el pit lane saben que tienen muy poquitos segundos para hacerlo muy bien. Pues una compañía al final funciona de la misma manera. Tú tienes que seguir
trabajando, tienes que seguir operando, tienes que seguir creando, tienes que seguir dándole rentabilidad a tus accionistas, pero es que además tienes que estar en ese proceso de iteración o de mejora constante. Y para esto hay otro reto fundamental, que es el de las personas. Es saber si en el sector, y por eso me encanta la parte de formación y por eso tú antes lo has dicho, yo estoy en proceso de aprendizaje continuo. De hecho, ahora estoy metida en un programa de inteligencia artificial, que es un programa pues posiblemente que dentro de un año y medio esté desactualizado, pero me permite empezar a ordenar en mi cabeza todo el conocimiento que empieza a haber sobre la gestión eficiente de la inteligencia artificial y cómo esta gestión va a impactar en las organizaciones. Como decía, es muy importante identificar a la gente adecuada para liderar estos procesos de transformación, y una vez que tienes todo esto en marcha, sí, elige los partners dentro de este ecosistema PropTech, que es enorme, porque realmente el mapa PropTech en España es un mapa, yo diría, ingente, y en el que a lo largo de este año me atrevo a decir que bueno, pues va a haber uniones de empresas, va a haber uniones de proyectos, va a haber proyectos que generan sinergias que convergen y que están abocados a unirse para integrarse mejor en las organizaciones. Pero lo que sí que está claro es que o te digitalizas o desapareces, y que el ecosistema PropTech es este ecosistema que ha venido a transformar esta tecnología o esta innovación tecnológica en el sector. Dime, sí, perdón, Rosario, si me permites, aunque no lo creas, te lo puede confirmar Roberto. Ayer él y yo estuvimos como media hora, ¿verdad, Roberto? Sí. Hablando, después de terminar una cosa que teníamos, precisamente de inteligencia artificial. Y yo comentaba una cosa que te voy a preguntar a ti, Rosario. A ver, yo sé que la inteligencia artificial va a suponer una auténtica revolución, como fue la de la electricidad, la del coche, o la de, yo qué sé, o la industrial, ¿no? Pero, ¿qué es eso de la inteligencia artificial generativa? Vale. Bueno, pues vamos a aterrizar un poco expectativas. Mira, venía leyendo a mediodía que hoy en Davos se ha presentado un informe que dice que el 60% de los puestos de trabajo que conocemos hoy en día en los próximos años van a cambiar, incluso van a desaparecer, debido o gracias a la inteligencia artificial. Creo, no quiero ser alarmista, creo que lo que sí que es cierto, y lo acabas de decir, Julián, es que la inteligencia artificial va a transformar la manera en la que entendemos cómo trabajamos. Y esto pues es un reto como en su día lo fue cuando llegó Internet a las organizaciones, o como en su día pues fue la revolución industrial y la máquina de vapor. Si hemos sobrevivido, porque somos humanos y hemos sobrevivido a esos procesos transformacionales, ¿por qué no vamos a sobrevivir a este? Lo que sí que es cierto, como decía, que es uno de los temas candentes en Davos esta semana. Y esta inteligencia artificial generativa, hoy por hoy, y transcribo un poco lo que decía este informe de McKinsey que leía, genera el 85% del ruido de los headlines, de los titulares, pero está ocupando en realidad el 15% de los recursos en las organizaciones. Es evidente que el ritmo de adopción ha sido brutal, ha sido el más rápido que conocemos de tecnologías en lo que va en ese modelo de Gartner bueno, pues implementaciones tecnológicas, pero también es cierto que todavía los CEOs, los líderes de los consejos de administración en las organizaciones están identificando cuál es el valor añadido para los distintos modelos de negocio de esta inteligencia artificial, cómo la van a aplicar, cómo la van a implementar y cómo la van a integrar, como decía antes, en sus modelos de negocio, de modo que al final lo que provoquen sean muchas eficiencias y, por supuesto, mucho beneficio. Piensa, Julián, que llevamos unos años en los que hemos estado hablando de Big Data que convertimos en Smart Data, que acabaremos convirtiendo en Smart Real Estate, pero es que llevamos muchos años también, o unos cuantos años ya, hablando de blockchain, hablando de metaverso, hablando de ciberseguridad.
hablando de nuevas formas de vivir, de los nuevos modelos de living, hablando de ESG, de sostenibilidad, hablando de Web 3.0, hablando de descarbonización. Y ahora, no quiero decir que sea la palabra de moda porque estoy convencida de que esta sí es diferencial. Estamos hablando de estos LLM, de estos lenguajes generativos o de esta inteligencia generativa. La identificamos la mayoría con ChatGPT, pero es que cada vez hay más inteligencias artificiales operando. Lo que sí es cierto es que sí o sí todos vamos a tener que aprender a usar, porque vamos a empezar a buscar no como buscamos en Google, sino con un asistente virtual que nos va a ayudar a ser, como decía, mucho más productivos y más eficientes. Pero lo que tampoco podemos es tenerle miedo. Lo que tenemos es una oportunidad de aprender, una oportunidad de, como decía, ser más eficientes trabajando, y el mercado irá regulando tanto las funciones como las necesidades y las implementaciones de estos modelos de inteligencia artificial. Pues fíjate, Rosario, si me lo permites, porque quiero que lo abordemos. Yo creo que la inteligencia artificial, que por supuesto no le tengo ningún miedo y me adaptaré como me he adaptado a otros cambios tecnológicos, pero yo creo que la inteligencia artificial, la generativa o no la no generativa, está todavía en embrión. Pero lo que no tengo ninguna duda es que va a suponer la auténtica revolución y va a arrasar, a eliminar a todo esto que tú has dicho del Big Data, Smart Data, Blockchain y tal. Es decir, la inteligencia artificial es una revolución muchísimo mayor, me parece a mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, hay aquí una combinación entre, bueno, no me quiero poner muy friki, ¿no? Pero esto me gusta mucho, y entonces hay una combinación entre inteligencia artificial y computación cuántica, a lo que le añadimos el Internet de las cosas y la sensorización. Y si combinamos pues el potencial de todo esto en lo que tiene que ver con sector inmobiliario, ya no solo en el diseño, sino en la eficiencia y en esa sostenibilidad de la que todos hablamos y en esa descarbonización, al final tenemos herramientas tecnológicas que sin duda son diferenciales. Miedo, como tú dices, pues no creo que haya que tener ninguno. Lo que sí que hay que hacer es ser rápidos en la adaptación. Igual que todos nos hemos puesto las pilas con la ciberseguridad, más que con el blockchain o más que con el metaverso, que por supuesto son herramientas que facilitan la comercialización y mejoran la experiencia del cliente, pero hay una serie de tecnologías que ya no solo es que sean retadoras, es que son imprescindibles en los modelos de negocio. Pero el potencial de esta inteligencia artificial lo vamos a ir descubriendo en los próximos meses. Va muy rápido, va mucho más rápido de lo que han ido estas otras tecnologías que comentábamos, y sin duda, si nos volvemos a hablar a la vuelta de un año, porque piensa que ChatGPT se lanzó a finales de octubre del año pasado. Claro, ¿no? Estamos ya en la versión 5. Por eso he dicho que es claro. Pero es que por eso he dicho que es un embrión, que estamos en el embrión de la inteligencia artificial. Eso es. Lo que sí que es cierto, como decía, es que copa, según los titulares de hoy, el 85% de nuestras conversaciones, pero ocupa en el 15% del día a día de nuestros trabajos. Oye, Rosario, aquí en esta parte, quien da primero da dos veces, ¿no? Aquí hay dos posibilidades. Ser un early adopter y hacer pruebas y pues con tecnologías, con metodologías semejantes al Agile, empezar a probar y de manera embrionaria probar en las organizaciones qué usos y qué casos de uso. En la parte comercial y de marketing está clarísimo y se está testando desde las creatividades a los modelos de relación con cliente, y ahí pues este Smart Data, lo que está haciéndote la inteligencia artificial es afinar la relación en ese Smart Data. Pero también los hay miedosos, y hay organizaciones que han literalmente capado el uso de inteligencia artificial porque temen la fuga de datos, porque temen el uso inadecuado de la información. Bueno, es un reto de las organizaciones combinar un uso eficiente de la inteligencia artificial y, por lo tanto, un uso eficiente de la organización con esos otros problemas de fuga de información o de ciberseguridad o problemas que, sin duda, son nuevos retos que tenemos en las organizaciones, y igual que hace unos años teníamos que aprender a usar un CRM o usar un SaaS, ahora tenemos que aprender y tenemos que formar
Y tiene que haber una cultura organizativa en la que las personas entiendan la parte buena de la inteligencia artificial y respeten el riesgo de fuga de información o de mala gestión y mal uso de la información de las compañías. Bueno, sé que estamos o hemos llegado al final, ¿verdad? O sea, que van a tener que volver por aquí los dos porque se nos ha quedado corto, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Y a tenor de lo último que ha dicho Rosario, va a tener que volver a explicar qué es eso de un CRM y un SaaS, que algunos creo que lo sabemos, pero seguro que muchos de los que nos escuchan han oído CRM y SaaS y no sabrían a ciencia cierta explicarnos en qué consiste. O sea que tenéis que volver los dos. Pues uno muchas gracias, encantada. Para ponernos en orden la mente, ya no el cuerpo. Alfonso, conmigo el cuerpo lo vas a tener muy difícil. Y la mente también. Y Rosario para lo demás. Oye, pues muchísimas gracias de verdad los dos por venir y creo que tenéis que volver. Pues encantada, Julián, muchísimas gracias. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con la transformación del sector es muy amplio y muy retador y encantada de volver cuando quieras. Buen regreso, Julián. Todavía me queda un ratito, pero bueno, ahora me pongo a contestar los correos electrónicos. Fenómeno. Ya lo veréis. Venga, un fuerte muchísimas abrazo. Gracias a los dos y a Felipe, que no sé si nos sigue escuchando, por darnos la noticia esta tan importante, no del día, de la semana y del mes, claro que igual sí. Del año. Un abrazo, Julián. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Si son estas canciones, señores, es que hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy en Conesa de Salcedo, con el gran economista y abogado Julián Salcedo. Hoy hemos podido conversar con los siguientes expertos: Alfonso Gutiérrez, Felipe Ranz y Rosario de Castro. Gracias a mis compañeros en Back Office, Marketing y Organización. Al mando, el amo, el genio, el único, el Haaland de los mandos, David Cantarero. Síguenos en redes sociales, venta nuestras conferencias, masterclass y encuentros profesionales. Somos Art Business, radio y televisión, una factoría de negocios dirigida por personas con un severo vicio por el conocimiento.